Hola, mucho gusto, soy Karen. Les vamos a hablar acerca de una serie de patologías. Vamos a iniciar con el carcinoma vasocelular. La etiología del carcinoma vasocelular es multifactorial, ya que es el resultado de una compleja interacción entre el entorno y las características genéticas del paciente. Entre los factores más influyentes está la radiación ultravioleta. Es, sin duda, el agente ambiental más determinante. Ahora bien, el fenotipo del paciente. Aquellas personas que cuenten con una piel clara, ojos claros y cabello rubio poseen una mejor capacidad para producir melanina. Ya en el ámbito genético, el síndrome de Gorlin, también conocido como el síndrome de carcinoma vasocelular neoide, representa un claro ejemplo de una predisposición hereditaria. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el lado inmunológico del paciente. Es que aquellas personas inmunosuprimidas, ya sea por trasplante, enfermedades sistémicas, también tienen un alto riesgo de presentar esta enfermedad. En cuanto a la patogenia y la fisiopatología, y es que está estrechamente vinculado con una regulación de una vía de señalización clave, y es la vía HEAD-HOT, y esta ruta es fundamentalmente importante en el desarrollo embrionario, ya que para mantener la homeostasis de los tejidos en adultos permanece generalmente inactiva en la mayoría de las células maduras. En condiciones normales, la activación de esta vía ocurre cuando el ligando HEAD-HOT se une a su receptor, conocido como PATH o específicamente PTCH1. Esta unión libera la inhibición que ejerce sobre patch sobre la proteína SMOD-HEAD o bien conocida como SMO, lo que permite que esta proteína active toda una cascada de señalizaciones intracelulares y esta cascada lleve a la activación de factores de transcripción GL1, los cuales ingresan al núcleo, modulan la expresión de los genes involucrados en el crecimiento y diferenciación celular. En la fisiopatología hay que tener muy en cuenta es que estas células tienen una interacción con el estroma y es que las células vasocelulares no solo proliferan, sino que también secretan factores que modifican el estroma. A su vez, el estroma responde produciendo señales y factores de crecimiento que apoyan el desarrollo tumoral. Por último, para mantener y crecer el tumor requiere una angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, y es que la vía HEAD-HOP promueve este proceso a través de factores como el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que explica la presencia frecuente de telangiectasias en estos tumores. A pesar de que el carcinoma vasocelular no tiene una naturaleza maligna, y lo cual tiene una capacidad menor de que genere una metastasis. Ahora bien, en la morfología es muy importante la evaluación histopatológica con una biopsia de piel, lo cual podemos ver macroscópicamente unas variantes clínicas, y es que el carcinoma vasocelular nodular representa típicamente la superficie perlada, lo cual es característico de estas neoplasias. Ya en una variante pigmentada, contiene una alta concentración de melanina, lo cual se ven mucho más oscuros. En otra variante, el carcinoma vasocelular nodular grande, este se caracteriza por presentar telangiectasias típicas y áreas pigmentadas. En un carcinoma vasocelular ulcerado y agresivo presenta una serie de úlceras alrededor, y finalmente el carcinoma vasocelular superficial, este es mucho más plano y suele confundirse en la mayoría de los casos con un eczema o una psoriasis. Continuando con la evolución de la enfermedad, hay que tener muy en cuenta que este tumor tiene un crecimiento lento, pero tiene un comportamiento localmente destructivo, y es que su evolución clínica puede dividirse en dos grandes etapas: el crecimiento local inicial y la invasión progresiva de estructuras adyacentes. Y es que en la primera etapa está caracterizada por tener pequeñas pápulas y nódulos. Sin embargo, a diferencia de muchos otros cánceres que tienden a diseminarse a distancia, esta neoplasia tiene una marcada preferencia por la invasión local. Si no se detecta y se trata a tiempo, el tumor puede destruir los tejidos circundantes, incluyendo estructuras profundas, como lo es el cartílago, el hueso, nervios e incluso vasos sanguíneos. Ahora bien, continuando con el manejo, debe ser individualizado, ya que se debe tener en cuenta el subtipo histológico, la localización anatómica, el tamaño del tumor y los factores de riesgo del paciente. Y es que contamos en que la cirugía continúa siendo la modalidad de tratamiento mucho más efectiva y constituye el estándar oro. Pero dentro de esta categoría también incluyen otras alternativas, como es la cirugía micrográfica de Mons, que ofrece las tasas de curación mucho más altas. Ahora, en cuanto a la prevención y el seguimiento, hay que tener muy en cuenta, y es que se debe tener un manejo integral del carcinoma vasocelular, y es que no solo
nos permite reducir el riesgo de nuevos tumores, sino que también permite detectar recurrencias de un manejo temprano. Y es que tenemos que la principal estrategia de prevención primaria es la protección contra la radiación ultravioleta, y esto implica que se debe realizar un uso diario incorrecto de protector solar, una ropa adecuada, gafas con un filtro de UV y evitar la exposición de sol en horas de mayor intensidad, específicamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. También es muy importante promover el autoexamen cutáneo periódico para que cada persona pueda identificar a tiempo cualquier lesión nueva o sospechosa, y esto debe complementarse también con controles dermatológicos regulares, ya que un diagnóstico precoz es la clave para un tratamiento exitoso y para minimizar las secuelas. Muchas gracias. Hola, soy Juan y hoy hablaremos sobre el hipertiroidismo. Técnicamente, el término más adecuado es tirotoxicosis, que se refiere al síndrome clínico. En cambio, el hipertiroidismo en el sentido estricto implica aumento de la síntesis y liberación de T3 y T4. Clasificamos la tirotoxicosis en dos tipos, con hiperfunción tiroidea y sin hiperfunción tiroidea. Con hiperfunción tiroidea tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, es la causa más común, especialmente en mujeres jóvenes, es de origen autoinmune, en la cual los anticuerpos TSI activan los receptores de la TSH, generando sobreproducción de T3 y T4 y manifestaciones específicas como es el bocio difuso, exoftalmos y mixedema pertibial. Con respecto al bocio multinodular tóxico, presente en mayores de 50 años, son múltiples nódulos autónomos funcionales por mutaciones del receptor de TSH. El adenoma tóxico, el cual es un solo nódulo que produce hormonas independientemente de la TSH, más frecuente en mujeres y también producido por mutaciones del receptor de TSH, y el fenómeno de Jod-Basedow, en el cual un exceso de yodo que se genera en pacientes. También está la clasificación sin hiperfusión tiroidea, en la cual está la ingesta exógena de hormonas tiroideas, que puede ser iatrogénica o autoprovocada, se caracteriza por TSH y tiroglobulina bajas, la tiroiditis subaguda, inflamación dolorosa con liberación de hormonas almacenadas, con una primera fase con tirotoxicosis y progresa a hipotiroidismo, y lo que es el carcinoma folicular metastásico que produce hormonas fuera de la glándula. Con respecto a la patogenia, básicamente por las causas anteriormente mencionadas se produce un aumento de T7-4 en el torrente sanguíneo, que generalmente el metabolismo y sensibiliza al sistema nervioso simpático, con pérdida de peso, con apetito aumentado, intolerancia al calor, sudoración, taquicardia, palpitaciones, presión de pulso amplia, ansiedad, insomnio, temblores finos, reflejos exaltados, miopatía proximal, hipermotilidad intestinal, a veces con estetorrea, y enfermedad de Graves, proptosis por oftalmopatía inflamatoria. Con respecto a la morfología, microscópicamente los folículos tiroideos tienen coloide festoneado, con células epiteliales altas y activas, puede haber papilas invasos e infiltrado linfocítico típico en enfermedad de Graves-Basedow. Con respecto a la evolución, el inicio suele ser insidioso, pero puede básicamente complicarse con arritmias, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. Con respecto al diagnóstico, es muy importante la sintomatología sugestiva anteriormente mencionada y los exámenes de laboratorio, donde se puede identificar TSH suprimida, T374 libres elevadas, tiroglobulina baja cis exógeno o alta cis tiroiditis y TSI positivo confirmatorio de enfermedad de Graves-Basedow y otras variantes mencionadas en la imagen. Con respecto a los estudios complementarios, la ecografía de tiroides permite identificar nódulos, la gammagrafía permite identificar un aumento de captación de yodo en enfermedad de Graves-Basedow o nódulos autónomos o disminución de la captación de yodo en tiroiditis o ingesta exógena. Ahora vamos a hablar sobre el hipotiroidismo, un trastorno frecuente que ocurre cuando la tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Es una alteración funcional o estructural de la tiroides o del eje hipotálamo-hipófisis que impide una producción adecuada de T3-T4. Se clasifica en primario cuando la falla está en la tiroides, secundario si el problema es hipofisiario o terciario si la causa está en el hipotálamo. El hipotiroidismo primario es el más frecuente. Las causas incluyen la tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico destruye la tiroides, déficit de yodo y causas congénicas y iatrogénicas como es la cirugía o radioterapia. Por su parte, en el hipotiroidismo secundario hay un problema en la hipófisis que reduce la TSH, puede verse adenomas, traumatismos o el síndrome de Sheehan. En el terciario, el hipotálamo disminuye la producción de TRH. Con respecto a la patogenia, en el hipotiroidismo primario, la tiroides falla en la producción de T374. Esto lleva a un aumento de TSH por retroalimentación. En cambio, en el hipotiroidismo central, la TSH y la TRH están bajas o inapropiadamente normales. Con respecto a esta deficiencia de las hormonas va a causar una disminución del metabolismo, bradicardia, piel seca, estreñimiento, fatiga, disnea, aumento de LDL y mixedema por acumulación de sustancias en la piel. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en recién nacidos puede haber cretinismo con retraso mental, estatura baja, lengua protuyente y hernia umbilical. En adultos hay apatía, lentitud, piel fría, voz grave y sinfobia. Con respecto a la histología, puede haber infiltrado linfoide denso, folículos atróficos, células de Hurtle, aumento del tejido fibroso. Y con respecto al diagnóstico, la prueba más sensible es la TSH. En el hipotiroidismo primario, la TSH está elevada y la T4 está baja. En el
Secundario, la TSH y T4 están bajas. Esto permite detectar si el problema está en el tiroides o en el hipotálamo hipófisis. Como conclusión, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo son trastornos opuestos de la función tiroidea. Mientras que el hipertiroidismo acelera el metabolismo y produce síntomas como pérdida de peso, taquicardia y nerviosismo, el hipotiroidismo lo enlentece, causando fatiga, aumento de peso y bradicardia. Muchas gracias. Hola, voy a presentar el carcinoma cervical. En la siguiente diapositiva encontramos un cervix al lado izquierdo de una paciente sana y al lado derecho vamos a encontrar un cervix de una paciente con el carcinoma como tal cervical. Para entender mejor esto, vamos a comenzar con la etiología. Entonces, principalmente, la infección con cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano es el principal iniciador del carcinoma cervical, especialmente los tipos 16 y 18, como se muestra en la imagen, que lo que van a hacer es que va a infectar el epitelio de la zona de transformación del cuello uterino. Además de esto, van a haber unos factores coadyuvantes, que son el inicio temprano de las relaciones sexuales, múltiples parejas y inmunosupresión y tabaquismo. En la patogenia vamos a encontrar que al lado izquierdo es una célula normal que no está infectada. Entonces la célula tiene un control muy estricto para decidir si se divide o no. Y para esto hay una proteína llamada retinoblastoma que mantiene atrapada, por así decirlo, a otra que se llama el factor de elongancia tipo 2, que es la que se va a encargar de activar la división celular. Y por otro lado, pues en este caso, cuando llega el momento adecuado, esa retinoblastoma se va a fosforilar y va a liberar esa E2F, que ahora sí se puede hacer que la célula se prepare para dividirse. En caso de que haya daño en el ADN, la proteína P53 va a frenar todo para que se repare el daño como tal y pues evite esta división. Al lado derecho, el virus del papiloma humano ya ha infectado la célula y el VPH va a producir la E6 y la E7, que son las proteínas que van a bloquear los genes claves que controlan el ciclo celular. Entonces, la E6 va a inhibir la P53 y la E7 la retinoblastoma, que lo que va a permitir es que las células infectadas sigan dividiéndose anormalmente en un proceso llamado como inmortalización. Siguiendo con la evolución de la enfermedad, pues vamos a comenzar desde la imagen de arriba, de izquierda a derecha. Entonces, la evolución del cáncer de cuello uterino se divide en varios estadios. Entonces, está el estadio 0, que es el carcinoma in situ, y pues todavía no es invasivo, y está el estadio 1, que es la primera imagen de arriba, que el cáncer está limitado como tal al cuello uterino. Dentro de este está la 1-1, que invade hasta 3 milímetros de profundidad, y el 1-2, que está entre 5, invade hasta 3 y 5 milímetros como tal. Ambos solo se van a ver al microscopio. Siguiendo con la siguiente imagen, el 1B ya es visible, pero sigue limitado al cuello uterino. Y si mide hasta 2 centímetros y más de 5 milímetros de profundidad, ya es el 1B1. Entonces, en la siguiente imagen, el estadio 2 indica que el cáncer salió del cuello, pero sin llegar a la pelvis ni al tercio inferior de la vagina, como pues se puede ver en la imagen. En la imagen de abajo vamos a tener el estadio 3. En el estadio 3 ya invadió la pelvis y pues es el tercio inferior vaginal. Y finalmente, pues en las últimas imágenes vamos a encontrar que el cáncer alcanza la vejiga, el recto y hay metastasis. Vamos a seguir con la morfología. Entonces, en la morfología vamos a tener el epitelio escamoso de la vagina y ectocervix. Aquí se ve normal en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, en el lado derecho vamos a encontrar que va a haber una invasión precoz del carcinoma en la imagen de arriba, epidermoide, y muestra un infiltrante que atraviesa la membrana basal y una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Esto pues en el ectocervix. En el endocervix, primeramente vemos una imagen normal del epitelio con el epitelio cilíndrico, pero al otro lado vamos a encontrar como tal el adenocarcinoma. Entonces, en este adenocarcinoma se van a mostrar la flecha muestra que hay unas glándulas oscuras con núcleos atípicos y agrandados adyacentes a una glándula endocervical. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de los signos y síntomas. En los estadios tempranos de la enfermedad es con frecuencia sintomática, pero vamos a encontrar unos frecuentes, como sangrado epitelial anómalo, sangrado de relaciones sexuales, flujo maloliente, muy en específico. Y vamos a encontrar que ya en las lesiones más frecuentes de la enfermedad hay dolor pélvico, molestias al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, pérdida de peso, cansancio, edema o ambas, de una o ambas piernas, pero también es inespecífico. Continuando con la clínica, vamos a tener la citología cervicovaginal, el Papa Nicolau, que lo que vamos a ver primeramente son en la primera imagen son células escamosas superficiales normales, pero continuando con las siguientes imágenes ya vamos a encontrar la lesión escamosa intraepitelial y pues también se va a ver que ya van a ser de alto grado y va a ver cómo se va a observar la reducción del citoplasma y el aumento de la relación núcleo-citoplasma que se produce a medida que aumenta la malignidad de la lesión. Y pues eso ya refleja una pérdida progresiva de la diferenciación celular en la superficie de las lesiones, pues ya se han desprendido muchas células. Vamos a tener también la colposcopia, que es para la biopsia y identificación de cepas de alto riesgo por PCR. Por último, también es muy importante recordar que es muy importante que las mujeres se puedan vacunar. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar acerca ahora de la artrosis y vamos a ver el siguiente contenido. Vamos a ver la etiología, vamos a tener la patogenia, la morfología, la fisiopatología, la evolución de la enfermedad y los aspectos clínicos. Vamos a empezar con el primer punto, que es acerca de la etiología de la artrosis. También podemos recordar que la artrosis también se puede llamar osteoartritis, y es la enfermedad articular más común, especialmente en adultos mayores. Su origen va a ser multifactorial. Entre los factores de riesgos principales van a encontrar el envejecimiento, el sexo femenino, la obesidad, el sobreuso articular por ocupación o deporte y alteraciones anatómicas y debilidad muscular. Como lo tengo al principio de la diapo, esta enfermedad se va a clasificar en dos, en una primaria y en una secundaria. La forma primaria va a ser la más frecuente y ocurre sin una causa específica, aunque suele estar asociado a factores de riesgos como los que ya mencioné antes. Por otro lado, la artrosis secundaria aparece como una consecuencia de la alteración previa en la articulación, ya sea, por ejemplo, un traumatismo, artritis inflamatorias, enfermedades metabólicas o trastornos congénitos del desarrollo óseo, entre otros. En cuanto a la patogenia, que es nuestro segundo punto, vamos a tener 5 aspectos claves. Primero, en la osteoartritis el cartílago se va a destruir progresivamente. El hueso subcondrial va a responder a la esclerosis y a la remodelación. Y van a aparecer osteofitos, que son crecimientos óseos en los bordes. Con esto la membrana sinovial se va a inflamar y se va a engrosar, lo que nos va a llevar a una hiperplasia sinovial. Cabe resaltar que la cápsula articular se va a volver fibrosa y con esto va a generar síntomas como lo son la rigidez y el dolor. Bueno, también hay que decir que claramente todo esto va a causar una limitación funcional y una deformidad progresiva de la articulación. En cuanto a la morfología, vamos a tener que macroscópicamente vamos a tener un cartílago amarillento, blanco y fisurado. Vamos a tener una exposición del hueso subcondrial, que eso normalmente se le llama eburnación, y vamos a tener osteofitos marginales. Antes de hablar de la morfología microscópica, quiero mostrar unas imágenes. En estas imágenes vamos a tener en el par, en la primera imagen y en la inferior vamos a tener el par AD, que nos va a mostrar un cartílago normal. En el A vamos a tener unos condrocitos bien distribuidos, una matriz homogénea, mientras que en el D vamos a tener un color púrpura intenso que indica que la matriz está intacta y rica en proteoglicanos. Bueno, en este primer par se muestra un cartílago normal, uno en hematocina y eosina y otro en acetiltoluidina. Ya en el par B y E ya vamos a avanzar un poquito a una degeneración moderada. Vamos a tener un cartílago dañado con fisuras superficiales, con trocitos agrupados que se llama clonación, y en la imagen E, que es con el acetiltoluidina, vamos a tener una pérdida de tensión en la capa superficial, lo que nos va a indicar una disminución de los proteoglicanos. En el par C y F vamos a tener una degeneración avanzada, que va a ser la imagen EC, que va a estar que el cartílago ya va a estar muy adelgazado o ausente y se ve el hueso subcondrial expuesto. Y ya en la imagen F hay una formación ósea reactiva, lo que indica ya contacto hueso con hueso. Entonces, esta imagen me gustó porque mostraba en par la progresión de la artritis. Ahora vamos a hablar con la fisiopatología. En el esquema de la izquierda vamos a tener que todo va a empezar con daño en el cartílago articular, ya sea por sobrecarga o por envejecimiento o por trauma, como ya lo había mencionado en la etiología. Resulta que los condrocitos van a responder cambiando la producción de colágeno. Ya no va a ser colágeno tipo 2, o bueno, sí, pero lo van a disminuir. Y van a aumentar el colágeno tipo 1, que este es más rígido, más fibroso, mientras que el colágeno tipo 2, que es el propio del cartílago, es el que está diseñado para este tipo de articulaciones. Como ya he dicho, se van a perder los proteoglicanos, que normalmente ayudan a retener el agua y mantener la elasticidad del cartílago. Como resultado, ¿qué vamos a tener? El cartílago va a perder elasticidad, se va a volver frágil y los condrocitos van a morir por apoptosis. En la imagen ya de la derecha tenemos un esquema más detallado y entonces tenemos que todo, como ya he dicho, todo va a comenzar con un estímulo mecánico repetido, ya sea sobrepeso o un trauma articular, va a activar los condrocitos que al principio van a intentar reparar el daño, pero al mismo tiempo lo van a iniciar. Entonces van a liberar interleucinas inflamatorias como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, que va a activar enzimas como las metaloproteinasas. Estas van a degradar la matriz, se va a perder el colágeno tipo 2 y se va a reemplazar por colágeno tipo 1 y se aprenden también los proteoglicanos. Los condrocitos van a morir por apoptosis y el hueso subcondrial se endurece y se pulimenta. Bueno, ya todo esto va a generar como un ciclo de daño e inflamación, lo que va a causar dolor, rigidez y limitación progresiva. Ya para terminar, vamos a tener la evolución clínica y algunos aspectos. Ya sabemos que esto es una enfermedad crónica, progresiva, su evolución va a ser lenta, pero con el tiempo va a ser un deterioro progresivo del cartílago articular. A medida que el cartílago se desgasta, el hueso subcondral se va a endurecer, lo que se llama una esclerosis ósea. Y digamos que
Todo esto nos va a llevar a lo que ya habían dicho en las manifestaciones clínicas, a un dolor funcional crónico, una rigidez y limitación y una limitación progresiva del movimiento, y llevando todo esto a una afectación de la calidad de vida del paciente.